que se han por lo menos esbozado en ese borrador de facultades legislativas extraordinarias que todavía no se presenta ante la Cámara de Diputados. Un tema medular era o es todo el tema de la legislación en materia laboral, ¿no? Se hablaban de cambios y reformas que podrían afectar todo el tema de las CTS, remuneraciones, días laborables, negociaciones colectivas, en fin. En un país donde además esa legislación rige para un 30% de peruanos, porque el 70% están en el sector informal. ¿Qué cambios se tienen que hacer? ¿Qué medidas debe adoptar el gobierno para pasar además no solamente a la formalidad, a la masa laboral, sino a generar cultura previsional? Fernando Valera ha sido ministro de Trabajo, nos acompaña a esta hora de la tarde para hablar de este tema. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Pamela, por la invitación después de tanto tiempo. Pues, a ver, especular sobre lo que hay en torno a un borrador sería ocioso. Más bien quisiera enfocarme en qué cambios legales debieran hacerse en la legislación laboral para incentivar la formalización. La formalización hemos actuado mal los últimos años porque se piensa que la respuesta es desde el derecho al trabajo. Pero es varios factores. Está la educación, como dijimos antes. ¿Cómo salen nuestros jóvenes de la secundaria? Si un alumno quiere salir de la secundaria y tener una carrera universitaria, tiene que pagar una academia preuniversitaria para prepararse de la información que no tuvo en secundaria. O aquellos que no tienen esos recursos, ¿qué hace el Estado para que estas personas luego de la secundaria sean empleables? Luego, si no son empleables, hay la tentación de abusar de ellos. Claro. Si tú necesitas trabajo, no te voy a poner en planilla o no te voy a pagar una remuneración mínima vital. Por ahí la educación es importantísimo. ¿Cómo lo sacamos? ¿Con qué concepto de empleabilidad? Por otro lado, también está el tema de la remuneración mínima vital, que es una tentación. Siempre es muy bonito decir se va a incrementar la remuneración mínima vital, pero se le da a pocos. Tú decías... ¿27, 30%? ¿Ve que... El 30% a veces el público no lo entiende, pero hay que decir de cerca de 17 millones de trabajadores, solo aproximadamente 5 son formales, 5 millones. Estamos hablando de 12 millones de trabajadores, o un poco más, que no son formales. Y la informalidad, como siempre lo decimos, no significa solamente no estar en una planilla. Tenemos un contingente mayor de personas en estos 2 millones que cuando tengan que la edad de jubilación no van a poder jubilarse, van a tener que seguir trabajando. Y lo hemos visto... Claro, que prácticamente viven al día, pues, o sea, al no estar en planilla, además, no tienen derecho, o sea, sí, en teoría, a vacaciones pagadas, correcto, beneficios sociales como CTS, gratificaciones, en fin, la cobertura de salud, por supuesto, y el tema de construir un fondo previsional. Exactamente, entonces tenemos una gran contingencia. Y también otro de los problemas que hemos visto en los últimos años es que todas las herramientas están dirigidas a formalizar al trabajador. Pero el camino es formalizar a la empresa. ¿Qué estamos haciendo para formalizar a la empresa? Para luego automáticamente se formaliza al empleador. Entonces hemos tenido oportunidades o momentos en los que hemos incentivado a la economía o incentivado a la creación de micro y pequeñas empresas, pero ¿qué hemos hecho? No hemos hecho mucho. Entonces, por ese lado porque una de las principales críticas al incremento del sueldo mínimo vital, que ya es un hecho, va a ser en 2 tramos, lo ha dicho el ministro del Mercuba, desincentiva porque, digamos, el grueso de empresas en el Perú son pequeñas, medianas empresas, ¿no es cierto? Que a duras penas se sostienen, no pueden hacer crecer su planilla si es que el sueldo mínimo vital se incrementa. ¿Es correcto? Eso número 1. Y número 2, el costo de tener empleados en planilla, todos los beneficios que tienen, no estoy renegando de ellos ni insinuando que debieran eliminarse, pero también hay, y el tema de los despidos, son 3 puntos, ¿no? O sea, que es muy rígido. Brevemente en el tema de la remuneración mínima vital. Cedemos a la tentación de que sea el gobernante de turno quien decida cuándo se va a dar el incremento. No es en este caso, pero en otros casos, cuando había poca popularidad, salían con el 1 de mayo incrementaremos. Y la incrementación tiene que pasar por el Consejo Nacional de Trabajo, donde representantes del Estado, trabajadores y empleadores, tienen que llegar a un acuerdo. Y este acuerdo tiene que ser además, por fin, después de mucho tiempo, lograr un decreto supremo. Yo le invoco al ministro Cheput
logren un decreto supremo donde se tecnifique el incremento, que Pamela Bertis sepa con los índices económicos si se requiere o no se requiere un incremento. Como ocurre, digamos, en alguna, no sé si en todas las empresas, pero entiendo que el reajuste salarial se hace en función a la inflación. Exactamente. Yo no puedo seguir ganando lo mismo si la inflación, ¿no? Se ha incrementado. Claro. Ya mi sueldo no me va a rendir igual. A través de la herramienta de negociación colectiva que se hace en un momento o a través de negociaciones individuales. Otro tema importante que tenemos que tener en cuenta es que el derecho laboral es un derecho disperso. O sea, no hay un código de trabajo. Entonces, eso va a los diputados y senadores. Hagamos el esfuerzo para tener una codificación, que el público sepa cuáles son sus derechos. Si yo tengo normas del siglo pasado, entre constitución, leyes, reglamentos, lo que hizo una jurisprudencia del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional o de la SUNAFIL, el trabajador termina por no entender nada. Y lo que tenemos que hacer es codificar. Eso también es importante. No se ha tomado en cuenta. Y otro tema, cuando hablabas del despido, es que el despido per se no es necesariamente malo, si es que viene acompañado de herramientas de protección. En este borrador, como tú dices, estamos hablando técnicamente de un despido por cese colectivo, es decir, hay despido individual que se encuentra protegido actualmente y que requeriría o modificar la Constitución o modificar la interpretación del TC. Pero también hay empresas que se encuentran limitadas al momento de que tienen una situación económica adversa y tienen que o morir o reinvertirse, y cuando acuden al Ministerio de Trabajo, le dice, hagamos un cese colectivo, he conversado con los trabajadores, algunos han entendido, el Ministerio de Trabajo simplemente dice, no, no procede. Y no procede en función de que un marco legal que así lo establece. Exactamente, oposición política, porque los ministerios no quieren ser aquel ministerio o aquel ministro o aquella gestión que autorizó pues un cese colectivo, por ejemplo. Tiene un componente político. Claro, hay un costo social que políticamente claro, pero hay empresas que necesitan una ayuda. Si la ayuda va por el tema de que te voy a subvencionar el incremento de remuneración mínima vital, me llama la atención que un único pago sea la salida. Sí, claro. Quizás acompañarlos un año para que en este camino, si eres formal y me has demostrado que los últimos años has sido formal, te premio. Claro. ¿No? Y por otro lado, quizás flexibilizar los criterios de cese colectivo por razones tecnológicas o económicas, porque el mercado va cambiando, las circunstancias económicas cambian, y una empresa que le diga al ministerio, no, tú tienes 40 trabajadores, pero no puedo con 40, con 20 puedo hacerlo. No, te tienes que quedar con los 40. Pero no me da, estoy camino al quiebre. Tendrás que quebrar, pero yo no te autorizo. Eso también se tiene que manejar. Eso pasa por un cambio de visión en la aplicación de la norma, en flexibilizarlo con lo que hay, o un cambio en la legislación que tiene que ir a Cámara de Diputados y luego a senadores. En ambos casos. Por un lado es el Ministerio de Trabajo que podría, a través de un decreto supremo, flexibilizar el tema de los ceses colectivos, pero por otro lado también en la gran política, en la política grande, los senadores y diputados se tienen que poner de acuerdo para modernizar la normativa que tenemos. Claro, entonces ese borrador no estaba muy lejos de las necesidades reales de reforma que se tienen que hacer. Lo que pasa es que creo que se asustaron al ver la reacción, porque eso es lo que sigue bajo los reflectores hasta ahora, ¿no? Y van a retroceder cuando son reformas necesarias, ¿no? Es que ya no hablamos ya entonces de jurídico, sino de la política. Y en la política hay momentos, hay etapas, lo aprendí a la fuerza, ¿no? Donde uno tiene que poner un tema en el tapete para que la prensa contribuya con el debate. No, honestamente, yo lo he dicho antes, creo que no era el momento. Yo creo que el momento era hablar... Recién estrenándose. Yo creo que el momento era hablar de seguridad, que es lo más importante para el público. O quizás hablar de la educación que tenemos que reformar para que los trabajadores o los jóvenes sean empleables. Claro. Pero bueno, ya el tema está ahí y el debate es válido y hay que conversarlo sin miedo. En algunos casos puede haber temor, pero ya se ha dicho que no se van a recortar derechos laborales, claro, no se van a recortar feriados, pero el debate está, hay que modificar. Porque si no modificamos, estamos permitiendo algo, que siguen cerca de 12 millones de trabajadores informales. Ahora, a ver, somos un país, ayer conversaba también con un colega suyo, laboralista también, que había hecho un recuento de la cantidad de feriados que tenemos y somos el país que más feriados tenemos en la región. Y de nuevo, que no se entienda que estoy diciendo se tiene que recortar el derecho a 30 días de vacaciones pagadas, porque también, de nuevo, somos el país que tiene
más vacaciones pagadas. O sea, es verdad que tenemos un sobrecosto laboral y que eso pudiera, yo se lo había planteado, pero quisiera insistir, que eso desincentiva que las pequeñas empresas, las medianas empresas, al momento que crecen, pongan a más gente en planilla. Efectivamente, es que las normas cuando se redactan y se aprueban, tienen que también verse el análisis económico de la respuesta. Antes de hablar de vacaciones, hay un grupo muy sensible de discriminación que son las mujeres en edad fértil. Tengo empresas micro que no contratan mujeres en edad fértil porque tengo la obligación de poner un lactario y no tengo espacio físico, porque fíjate que yo lo hice en mi casa. Claro. He crecido, pero no tengo espacio. Ah, si no tienes espacio te multo. Entonces yo no contrato. Claro. O si te contrato en negro, como dicen. ¿Qué significa eso? Que hay que analizar realmente si las normas pueden ser positivas en un lado, pero también pueden tender a la discriminación. En el tema de las vacaciones es importante reconocer que la OIT establece un mínimo, 6 días. Yeah. Nosotros nos pasamos a los 30. Claro. Pero la media creo que es 15 en la región, ¿verdad? Exactamente. Y en otros países en Europa creo que arrancan con una semana y con el tiempo en la empresa se van ganando más días, ¿no? Exactamente. Y a través de negociaciones individuales. Pero si esos 30 días o 15 para algunos regímenes les pones los 17 días de feriado, pues estamos hablando de más de mes y medio de vacaciones. Entonces eso no nos hace productivos. Ahora, hay días muy importantes como el Día de la Marina, el Día del Ejército, el Día de la Policía, el Día de la Fuerza Aérea. Pero se puede determinar que ese día sea feriado para las personas que trabajan para los miembros de la y para sus familias. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Eso podría hacerse, porque el Perú de alguna manera tiene Pero no paralizar a todo el aparato burocrático que acompaña la economía, ¿no? La marcha productiva, ¿no? El Perú debe festejar a nuestros héroes trabajando. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ha habido... Estoy de acuerdo, o sea, sonrío porque me imagino a la gente dirá, tú quédate tú sin tu feriado si quieres, pero a mí no me quites mi feriado. Pero queremos crecer y queremos tener más dinero en el bolsillo o queremos tener más feriados pero con poco dinero, ¿no? Un poco es así, no sé. Ojo que la formalidad no solo va porque yo tengo mejores normas, codificación, que el Poder Judicial determine criterios únicos, sino cuando las empresas son más productivas. Y cuando la empresa es más productiva, contrato más. Claro. O tengo la intención de dar mayores beneficios o poner menos formalidad. En tanto yo no sea productivo, no tengo ingresos y los mínimos ingresos que tengo los voy a tratar de tutelar y de conocer los derechos de los demás. También hay que entender eso, ¿no? Claro. Ahora, ¿es posible hacer regímenes de beneficios sociales diferenciados según la envergadura, el tamaño de la empresa? Sí, existe, porque ahorita tenemos un régimen para la micro y pequeña empresa, para la mediana y la gran empresa. Sí existe. El tema es que tiene que venir acompañado también de otras herramientas, ¿no? Un incentivo económico. Yo, si bien soy muy liberal en esos aspectos, cuando me tocó estar en el ministerio, hubo problemas en el norte, temas climáticos, y quisimos nosotros proponer, o propusimos y no se aceptó, una bonificación por única vez a esas empresas formales que pagaron sueldos a sus trabajadores a pesar de que no hicieron producción. Bueno, está tocando un buen punto, porque lo que va a afrontar el norte del país y todas las regiones afectadas por el fenómeno del Niño va a ser igual o peor. Entonces, se repite la historia. Entonces, claro, tenemos que tutelar el empleo formal y tenemos que premiar al formal. A ese formal que a pesar de la adversidad no despidió, a pesar de la adversidad contrató formales. A ellos hay que premiar, claro, y el Estado podría entrar por ese lado. También el Estado tiene que fiscalizar, pero el rol de la fiscalización no tiene que ser, te multo. Claro, es muy sencillo multar, porque yo entro a la SUNAT, entro RUC, encuentro todas las empresas de Pamela Vértiz. Claro, es sencillo porque está en el registro. Claro. El reto está buscar al informal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la nueva superintendenta? Tiene que sentarse con sus intendentes y decirles, cada 3 meses te voy a evaluar. Tú te quedas liderando esta intendencia si me demuestras qué porcentaje de informalidad has podido tú reducir. Si no, ¿por qué te premio liderando un área si no lo haces? O sea, son punitivos con los que hacen esfuerzo por hacer empresa y el resto, que es el 70% de la economía informal, se les escapa por la puerta trasera. Estamos frente a frente. La puerta falsa. Estamos frente a frente en este momento. Me gusta esta dinámica. Parece debate, ¿no? Sí. Entonces, tú eres formal y yo soy informal. Tú te esfuerzas en pagar el impuesto, en pagar a tus trabajadores. Yo soy informal, me compro mi auto último modelo, me compro propiedades. Claro.
porque soy informal, porque soy Pepe el Vivo. Y toda tú su eres gente formal, no tiene beneficios, claro. no tiene fondo previsional, que era la otra preocupación de la que estábamos hablando, ¿no? Entonces, tenemos que premiar o de repente agradecer al formal. Y de esa manera, digamos, incentivamos también que los demás puedan acudir a la formalidad. También es importante tenerlo en cuenta. Le agradezco mucho a Fernando que haya estado con nosotros esta tarde. Me quedaría más tiempo, pero... Yo lo sé, el tiempo nos gana y vamos a hablar de terremotos y fenómeno del Niño nuevamente, que es el tema también que está en agenda. Muchísimas gracias por estar esta tarde. Gracias.